Que voy a cerrar una puerta. Bueno, sí, voy a cerrar una puerta. Bueno, este, ¿cómo andan? Somos poquitos, eh, pero bueno, queda grabado para los compañeros, como lo dijimos, queda grabado para el final. ¿Mm? Eh, el consejo en general es que ustedes descarguen el material. ¿Mm? Otra experiencia que estamos teniendo ahora es toda la gente que cursó en años anteriores si quiere rendir ahora, entonces nos está escribiendo para pedirnos el material y no es molesto, pero sí nos distrae de los objetivos que estamos teniendo. Entonces implica un trabajito, preparar el material para alguien que tiene que rendir y a veces tenemos que hacer otras cosas y nos llega un mensaje de esos y nos distrae. ¿Mm? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso, graben, guarden las descargas, guarden los links. Vieron que los videos están todos en un modo que en el YouTube se llama no listado, que es que si no tenés el link adecuado no se puede entrar. Si ustedes entran en la página de YouTube de Interculturalidad y Salud, no les va a aparecer ningún video. ¿Mm? Entonces tienen que tener el enlace. Por favor. Porque si no también después vamos a recibir pedidos de los enlaces esos. ¿Sí? Bien, entonces, para cerrar, tenemos eh, dos textos. Esperen que tenemos un texto que vamos a hablar primero, el de Menéndez, que tiene que ver con cómo se llevó a la práctica, cómo se llevaron a la práctica las propuestas interculturales y cuáles fueron los resultados de esas propuestas interculturales. Y el otro texto es el de Hannah Arendt, ¿sí? Que es sobre la banalidad del mal. Acá está Juliana para acompañarnos en esa parte de la clase, ¿sí? Entonces, muy rápido, ¿sí? Porque además somos pocos y cuando somos pocos es como que, eh, no sé, tenemos que apurarnos porque parece que todos estuvieran a punto de irse y que tuvieran cosas que hacer. Entonces vamos a, a poner la presentación. Ah, no, tengo que compartir la pantalla. La presentación va a tener solamente lo de Menéndez, ¿sí? Bueno, a ver, voy a presentar. Bien, entonces, un poco para recuperar, esto es lo que nosotros ya habíamos leído de Menéndez en la tercera clase, creo, ¿sí? Se, cómo abrevan en el proceso de salud, enfermedad, atención. Eh, eh, Menéndez también incluye prevención, salud, enfermedad, atención, prevención. Nosotros generalmente usamos la palabra cuidado para agregar salud, enfermedad, atención, cuidado. Cómo abrevan en ese concepto distintas vertientes, ¿no? Desde la biomedicina, que es la que más conocemos nosotros, pasando también por autoayuda, autoatención, medicina tradicional, medicinas alternativas, otras tradiciones médicas, ¿sí? Eh, Como hablábamos recién con este chico, me olvidé el nombre, Estancione, eh, eh, en América Latina, bueno, por sus características de población, por sus características eh, sociales, de segmentación, por su característica periférica en lo que es las organizaciones multilaterales y demás. Bueno, eh,
esta diversidad en los procesos que implican la atención de salud y enfermedad, bueno, se ven maximizadas, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo a partir de este concepto que yo les contaba recién, que nosotros estábamos queriendo incorporar a la cursada y que no encontramos todavía el texto adecuado, me parece que después de la discusión que tuvimos, eh, encontramos uno, pero bueno, no nos daba el tiempo para incorporarlo, lo vamos a tener para la próxima cruzada. Eh, Hay una perspectiva teórica que se llama perspectiva colonial o decolonial, se las cuento así, se las comento así en niveles generales, que básicamente lo que expresa es este lugar periférico de América Latina que se sustenta en las características de la colonización. Y las características de la colonización partieron de, según esta perspectiva, partieron de la generación de un concepto que nosotros hemos trabajado durante la cursada, que es el racismo. ¿Sí? De alguna manera, el teórico que inaugura esto, Quijano se llama de apellido, es peruano, eh, expresa que el descubrimiento de América fue a la vez el nacimiento del capitalismo y el nacimiento del racismo. Eso es lo que dice este autor. En términos históricos, estrictamente no es así. Pero bueno, en términos teóricos es muy funcional esta explicación. ¿Por qué? Porque las características de la explotación de América Latina, la percepción de América por parte de los conquistadores como un continente vacío, el tratamiento que hubo con respecto a las poblaciones originarias y con respecto a el traslado de poblaciones africanas a América, bueno, precisamente tiene como, como ingrediente la perspectiva racial. Y de hecho, la forma de jerarquización social durante la colonia en América Latina se sustentaba en las características étnicas, ¿sí? Están invitadísimos todos a cursar historia cuando tengan que cursar historia, porque precisamente hablamos de esos temas en la cursada de historia. Eh, pero bueno, lo que dice esta perspectiva es que eh, a partir de la población, el poblamiento de América por parte de los conquistadores, y la segregación de las poblaciones nativas y la implantación de la esclavitud africana, bueno, se configuró de otra manera América Latina y esa configuración incluyó una jerarquización social que ha permanecido más allá de en el siglo XIX y XX las experiencias más democratizadoras, ha permanecido como eh, eh, un sustrato racial en esa configuración social, ¿sí? En esa jerarquización social. Y sobre todo que el último nivel de esa jerarquización social son las poblaciones originarias, ¿sí? Entonces, bueno, si bien ese es un problema que claramente aparece en todos los países de América Latina, en Perú es muy significativo, muy importante como problema. Eh, Porque además hasta geográficamente la distribución de la población originaria con respecto a la población blanca está muy marcada, muy diferenciada. Cualquiera que se haya informado un poquito de lo que pasó el mes pasado con el tema de las elecciones y qué sé yo, en Perú puede saber o tener alguna idea de cómo es el rollo ahí con la racialidad y la política, la racialidad y la estructura social, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien.
Entonces, en un espacio así tan diverso, tanto racial, étnicamente, políticamente, y donde las subalternidades justamente coinciden con las mayorías, bueno, ahí es donde penetra el discurso de la interculturalidad. ¿Sí? De hecho, esta materia, interculturalidad y salud, tiene origen en esa perspectiva decolonial, aplicada para estas carreras de formación de la salud. ¿Cuál es la idea? Bueno, pensar eh, cómo hacer que los profesionales de la salud tomen conciencia de una manera sofisticada sobre la diversidad de los espacios de atención, ¿m? Y las necesidades de convertirse en agentes de los derechos humanos. Un poquito es lo que nosotros estuvimos trabajando durante toda la cursada y es el objetivo de esta última clase, ¿sí? Poner de relieve ese aspecto, ¿sí? Sobre todo cuando hablemos de Arendt en un rato. Eh, Acá lo que es interesante es pensar que este proceso de la interculturalidad, bien, se da con este objeto, con este objetivo de este, generalizar el ejercicio de los derechos al acceso a la salud, eh, generalizar la interacción entre las comunidades. Fíjense que las lecturas hablan mucho de las comunidades aborígenes, y bueno, en este caso está hablando de México, que es un país que tiene mucha población mucha población de pueblos originarios, a diferencia de Argentina, que hay mucha, pero en términos de proporciones menor. Eh, y en Perú o Ecuador o Colombia es mucho mayor también todavía, ¿no? Y de hecho en Bolivia se ha terminado de configurar este concepto constitucional, es decir, que se convirtió en letra de la Constitución, que es un Estado plurinacional, que es decir, las distintas naciones originarias confluyen en la conformación de un Estado, ¿no? Eh, entonces decía, este ejercicio de la interculturalidad, y este es el objetivo del texto de Menéndez, no es un cuento de niños. Sí, básicamente eso es lo que es importante destacar. ¿Por qué? Bueno, porque no está exento de conflictos, no es fácil, no es amor y paz, ¿sí? A nosotros nos pasa sobre todo en los exámenes. Una de las características de los exámenes es que pareciera que nosotros somos el ejército de salvación, que venimos a traer buenas noticias. Teníamos en el examen teníamos una pregunta en torno a las críticas que recibía por parte del texto de Blasquez, ¿se acuerdan? Las críticas que recibía el enfoque fisiológico por tal o cual tema. Sí, había como 5 críticas, entonces preguntábamos cada una. Y nos contaban todas cosas rosas del enfoque fisiológico. Ay, el enfoque fisiológico, qué lindo que es el enfoque fisiológico, es bueno, presta atención a la embarazada, presta atención a las... No es lo que se pregunta, porque además no es así. Precisamente todo lo humano es complejo, todo lo humano tiene conflictos, todo lo humano tiene dificultades y todo lo humano tiene contradicciones. Entonces, el enfoque fisiológico en la atención del embarazo, parto y puerperio también tiene sus contradicciones, no es solo color de rosa, porque las intenciones a veces no tienen que ver con lo que ocurre después. Y con la interculturalidad precisamente pasa lo mismo. Todo bárbaro con la interculturalidad, todo lindo. Qué bueno que empoderemos a todos los sectores subalternos, pero lo concreto es que siempre que se realizan proyectos para empoderar a los sectores subalternos, se realizan desde los sectores dominantes. ¿Sí? Entonces, eso genera una serie de problemas que en el momento de la interacción
muestra la conflictividad, ¿sí? Una de las cosas que dice el texto es esto que está acá en esta lámina. Los procesos interculturales eh, son permanentes y tienen una profundidad histórica. Permanentes, dicen, disculpe que sí, permanentes y tienen una profundidad histórica. No es reciente ni ocasional, es parte normalizada de la vida cotidiana y no procesos excepcionales que hay que construir. Es decir, la interculturalidad es el encuentro de la gente, el intercambio de la gente con estratos culturales diferentes, ¿sí? Casi le diría toda interacción humana podría ser considerada intercultural, ¿sí? Eh, entonces, no es un invento de los antropólogos de los 90, eso es lo que nos está diciendo Menéndez en el texto. ¿Sí? Los procesos interculturales existen siempre que tengamos sociedades en contacto. ¿Mm? Lo que ha ocurrido es que los funcionarios profesionales e intelectuales que promovieron la interculturalidad en salud no tomaron en cuenta las interculturalidades ya existentes, sino que trataron de construir espacios y organizaciones que ellos pensaban que iban a impulsar la medicina tradicional. ¿Se entiende esto? Es un poco lo que veníamos diciendo. Sociedades en contacto hay desde siempre, ¿m? Diversidad en los espacios geográficos hay desde siempre, diversidad en los espacios geográficos bajo una misma jurisdicción o bajo un mismo esquema jurídico hay desde siempre. Entonces, este, la implementación de políticas a partir de los centros urbanos, como dice acá, por parte de funcionarios, de profesionales o de intelectuales, eh, a veces no tienen en cuenta esa diversidad que ya existía previamente en los escenarios. Entonces, obviamente que esto lo marcamos porque no hay que dejar de tener en cuenta que dice, a pesar de eso, no deja de ser legítimo, importante, bueno, fantástico, entender las relaciones de dominación y propender a modificarlas, ¿sí? A través de procesos de cambio, ¿sí? Y no deja de ser importante investigar para saber cuáles son las limitaciones que existen para que eso se cumpla, ¿sí? Cuáles son las fuerzas sociales que implican a los procesos de cambio, cuáles son las fuerzas sociales que se oponen a los procesos de cambio. ¿Mm? Bueno, lo que dice es esto de las organizaciones que se han ocupado durante años de trabajar en esos procesos de cambio han intentado promover esto que ahora se dice, ¿no? Empoderar a ciertos sectores subalternos que a veces no estaban interesados en el proceso de cambio que venían a proponerle estos funcionarios intelectuales, organizaciones, incluso organizaciones no gubernamentales. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque esos procesos de cambio partían de supuestos que no tomaban en cuenta a estos actores a los que venían a empoderar, ¿sí? Entonces, la propia identidad y la propia interacción de esos actores con sus comunidades y con las otras comunidades a veces terminaban por frustrar los proyectos interculturales. Y acá hay enumeradas algunos de los errores que estos interculturalistas han incurrido, ¿no? Primero, subrayar la diferencia, ¿sí? Porque si Menéndez nos dice, bueno, la interculturalidad, es decir, el intercambio existió siempre, subrayar la diferencia a veces no es necesario, ¿sí? Porque el espacio de conjunción de intereses se produce solo, excepto que marquemos permanentemente la diferencia, ¿sí? Eh, Después, bueno, considerar a las comunidades o a los actores sobre los espacios en los que se va a trabajar como homogéneos o a veces monolíticos. ¿Mm? Pensar que las cosmovisiones de estos actores, en este caso él habla de los indígenas, no solo es monolítica, sino que es opuesta o incompatible a una occidental. ¿Sí? Cuando se dice occidental, se refiere a la que ha configurado la institucionalidad de los estados-nación, ¿sí? Eh,
Es decir, los estados-nación se han consolidado siguiendo el modelo de Europa occidental, por eso se utiliza esta definición de occidental. Ustedes, yo hablo como un loro rápido porque es lo que tengo que hacer, pero si ustedes quieren aportar algo o hacer alguna pregunta, me interrumpen sin ningún empacho, acá no se ofende nadie. Eh, no asumieron que los grupos sociales, incluidos los étnicos, se caracterizan por el cambio y no por la permanencia, es decir, no existe el indio inmanente, ¿sí? Sentado en la puerta de su, bueno, en la puerta, ni siquiera es puerta, en la entrada de su toldo. Eso es una configuración idealizada, ¿sí? Sino que existen comunidades que se adaptan a las situaciones y se adecuan a los cambios y tienen cambios internos. Entonces, pensar en un personaje modelo cuando se adopta una política, que es muy común, ¿sí? Pensar en un modelo, a veces es contraproducente, ¿sí? No tuvieron en cuenta la paulatina reducción del número de cuidadores tradicionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo de la interculturalidad es este, generar una imbricación, una conjunción entre las prácticas de cuidado de la salud occidentales o biomédicas y las prácticas de cuidado de la salud originarias, ¿no? O culturales o étnicas. Pero ¿qué pasa? Los curadores tradicionales ya no son los que nos cuenta Lucio Mansilla en el siglo XIX. Los curadores tradicionales son gente que vive en este mundo y que se adapta a lo que tiene a mano. Entonces, a veces los procedimientos de los curadores tradicionales terminan siendo sincréticos, ¿no? Se produce una combinación entre la medicina occidental, la medicina originaria, la arboristería, etcétera, etcétera. Las relaciones entre los distintos grupos, ¿sí? Que a veces son de cooperación, pero a veces son de violencia, ¿sí? De conflicto. Acá dice situaciones de violencia entre indígenas y no indígenas, entre indígenas entre sí, a nivel macro y microsocial, etcétera, etcétera. El racismo, ¿sí? El racismo por parte de los sectores dominantes y el racismo por parte de los sectores subalternizados también. Eh, el papel de la biomedicina y del sector de salud, su tendencia a monopolización de la atención de la enfermedad, bueno, esto es un poquito lo que ya estuvimos viendo en la materia. No registrado la penetración de productos y concepciones biomédicas en la población, incluida la vida laboral de los curadores tradicionales, es lo que decía después, creciente biomedicalización de una parte de los curadores tradicionales. Un poquito ya lo dijimos. Inclusive presenta a Menéndez el argumento de que los curadores tradicionales a veces estudian carreras de medicina. Entonces, terminan aplicando prácticas tradicionales, pero siendo sobre todo médicos biomédicos, ¿sí? Eh, bien. Y esto, ¿no? El reconocimiento de estos límites que tiene la práctica intercultural eh, debería haber conducido, dice, a los que impulsaron la interculturalidad a preguntarse cuáles son los grupos y fuerzas sociales, tanto nacionales como internacionales, que pueden favorecer, facilitar, distorsionar, dificultar u oponerse. El texto de Menéndez dice o oponerse, a mí me llamó la atención cuando lo leí, respecto de los procesos de enfermar, curar y morir. ¿Mm? Es decir, la interculturalidad hay que tenerla en cuenta no solo como voluntad de un sector, que no quiero decir solamente dominante, estoy intentando pensar otra expresión alternativa, pero no se me ocurre. Bueno, decía, la interculturalidad o las dificultades no solo vienen desde la idealización de los sectores privilegiados, sino que de los subalternizados también, ¿sí? Aspectos que hubieran tenido que ser asumidos por alguna de las propuestas de interculturalidad, bueno, esto que decía recién, la utilización por parte de los curadores tradicionales de fármaco de patente,
y la preferencia de trabajar en servicios públicos de salud, es decir, los curadores tradicionales no solo o no siempre o ni siquiera la mayor parte de las veces quieren estar en sus comunidades vestidos con ropas típicas y haciendo rituales típicos. Quieren trabajar en un sistema de salud a veces. Entonces lo que hay que hacer es generar la flexibilidad en los sistemas de salud, dice Menéndez, para una interacción más genuina, ¿no? Y otra cosa que es el caballito de batalla de Menéndez es esto de los procesos de autoatención. Pensar que la articulación de los sistemas de salud siempre se da por parte del usuario, ¿sí? Que empieza con la autoatención, ¿sí? Y el autocuidado. El proceso, acá escribí proceso de autoatención de los padecimientos que observamos sobre todo en los grupos familiares a través de los cuales se articulan, integran o se mezclan saberes tradicionales, biomédicos y otras formas de atención. Que esto es algo que nosotros también habíamos leído en otros, en otro, en otras clases, ¿sí? Los procesos de autoatención constituyen una de las principales guías para entender la interculturalidad, porque precisamente en la autoatención está la combinación de fuentes de cuidado, por decirlo así, ¿m? Y para orientarnos en posibles intervenciones en el campo. El trabajo de interculturalidad debería centrarse en los procesos de autoatención. El objetivo que marca Menéndez es que las políticas se llevan adelante teniendo en cuenta a la población, teniendo en cuenta cuáles son las problemáticas de salud que expresa el usuario y cuáles son las problemáticas o los procedimientos de atención que el usuario prefiere. ¿Mm? Porque si nosotros ponemos en un espacio de interacción, a ver, esperen que dejo de compartir. ¿Cómo se? Si nosotros ponemos en un espacio de interacción con pueblos originarios, un hospital de alta complejidad eh, que no responde a las necesidades del espacio en el que se está trabajando, bueno, lo más probable es que esté muy bonito el hospital, pero no tenga usuarios. Entonces, un poquito es lo que marca Menéndez que hay que tener en cuenta. ¿Leyeron este libro? ¿Se acercaron a este texto, este artículo? ¿Se acercaron a esto? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto que estuvimos charlando? Hola Carlos, buen ¿Cómo día. andas, Daniel? Bien, sí, yo lo leí y me pareció que estaba interesante, pero bueno, ya leyendo el resumen del trabajo, ahí bueno, exponía que el texto se iba a tratar del fracaso, o de, digamos, del parcial fracaso que tenían todas estas iniciativas de interculturalidad. Y me pareció, bueno, yo me retrotraje a las clases de promo donde decía que cualquier actividad de promoción de salud tenía que contar con la participación de las personas que iban a ser objeto de esa promoción. De lo contrario, ese plan de promoción iba a fracasar si no tenía la participación de la gente que iba a ser receptora de esa promoción. Me pareció que estaba bueno relacionar esa parte de promo con este texto, y como que viene esa conclusión de Menéndez es como que viene de cajón, ¿no? Como, ¿cómo no contar con la gente para hacer un programa de cualquier cosa? Eh, es como, eh, es como cuando vos querés regalar algo a alguien y no sondías lo que le gusta. Dice, bueno, a Carlos le regalo, tiene cara de asador, le regalo un tambor de esos para hacer, tirar un asado, y resulta que a vos no te interesa el asado Era ni nada por el vegano. estilo. Lo vas a tener arrumbado ahí en tu patio. Mínimamente tengo que saber yo qué es lo que te gusta, qué es lo que te interesa, y bueno, ahí voy sondeando, bueno, ¿qué te regalo? Me parece que es algo, digamos, que es como natural, pero sin embargo, a nivel institucional, parece que es al contrario. Digamos, los investigadores y los que llevan adelante los programas suponen lo que la gente necesita. Entonces, lógicamente, Bueno, de ahí el fracaso, ¿no?
está bueno, y eso tiene que ver con una eh, compleja problemática que tiene que ver con lo institucional y yo creo que con los espacios políticos y las proyecciones de los profesionales y la militancia de la gente que piensa cosas, ¿no? Que tiene ideas de cómo, de por qué están mal las situaciones y por qué caminos habría que resolverlas, ¿no? Entonces, yo qué sé, las instituciones tienen objetivos que tienen que cumplir, entonces los llevan adelante y a veces hacen inversiones enormes en políticas y esas políticas no tienen ningún impacto porque en realidad, como decís vos, no sondearon el campo, pero tenían que ejecutar un presupuesto, porque si no ejecutan el presupuesto están cometiendo un delito, ¿no? Entonces, bueno, hay enormes cantidades de proyectos que terminan, que tienen este recorrido. Casi te diría que la mayoría de los proyectos de gestión tienen estos recorridos, ¿sí? De pensar cómo resolver una problemática X sin tener en cuenta la complejidad del terreno, ¿no? Como decís vos, sí, tal cual. Y sí, y también otra cosa que dijiste vos y nos recordaste es que Menéndez empieza hablando de fracaso. Y también está bueno tener en cuenta, yo pensaba recién cuando les decía, bueno, que no es todo color de rosa, que no hay que conformarse con el relato rosa, ¿sí? De la interculturalidad como de ningún problema. Yo tengo la expresión para eso que no hay que ver la interculturalidad o cualquier problema de estos como cantaniño, no es que está, ay, qué lindo, todo lindo. Eh, y hay que asumir que las políticas, por más que se hagan esfuerzos, por más que haya buena voluntad, por más que haya objetivos nobles, a veces fracasan, ¿sí? Y a veces fracasan por las características de la propia política y a veces fracasan porque esas políticas afectan intereses que perjudican a sectores poderosos que hacen que esas políticas fracasen, ¿sí? Ahora salió hace poquito, se resolvió el juicio este del plan Cunita, del pibe este que estudiaba diseño, inventó la cuna esta barata porque había visto las estadísticas de los chicos de que la principal causa de muerte era la muerte por aplastamiento en los bebés, mayor que la desnutrición. Eh, entonces, lo que decía es, bueno, tenemos que hacer que las familias de bajos recursos tengan a los bebés durmiendo en un lugar que no sea la cama, porque en la cama los padres aplastan a los bebés. Entonces inventó esto de la cunita. Ese proyecto eh, afectó a intereses, afectó a intereses y fue denunciado por un montón de causas y terminó no, digamos, retirado del sistema público. El pibe se murió de cáncer, no tiene nada que ver con esto. El pibe que lo había creado se murió y ahora salió, ayer o antes de ayer, salió la sentencia de que no había ningún delito en el proceso, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que era una política pública eficiente, pensada con buena voluntad, con un buen objetivo y demás, y cayó en el fracaso por que hubo actores que la hicieron fracasar a partir de su desagrado con las consecuencias que tenía esa política. Digámoslo así, no sé exactamente quiénes son los actores y tampoco nos interesa. Eh, pero bueno, eh, es importante que nosotros podamos pensar la interculturalidad y los proyectos estos como posibles o pasibles de no llevar a buenos resultados, ¿sí? Digámoslo así, si no queremos ser tan duros como para usar la expresión fracaso. Pero está bueno que lo mencionaras porque yo no lo había mencionado, eh, el concepto de fracaso. Eh, y también tiene otros éxitos, digamos. Nosotros hoy vivimos en una sociedad mucho, pero abismalmente, yo te veo cara de joven, Daniel,
así que sabes de lo que hablo. Abismalmente diferente y mucho más plural que la sociedad en la que vivíamos hace 20, 30 años. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, bueno, eso también es parte de estas tensiones que generan estos actores intelectuales, grupos, funcionarios que promueven políticas interculturales. No siempre tienen éxito, pero no todos son fracasos. Lo mismo con todas las políticas. Gracias, Daniel. ¿Alguna otra intervención sobre esto? Entonces vamos a hablar un poquito de Hannah Arendt, muy interesante. ¿Querés empezar, Juli, vos? Justo se me trabó la compu, no podía prender el micrófono. Sí, bueno, el texto que había que leer era Eichmann en Jerusalén, que trata sobre el juicio a Adolf Eichmann. Em, y bueno, como para poner un poco en contexto, él durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro de la SS, él era el máximo responsable de toda la organización logística que había en el transporte de los judíos hacia los campos de concentración. Él fue el que diseñó toda la estructura ferroviaria del traslado que dividía los que eran útiles para trabajar y los que tenían que ir directo a las cámaras de gas. Él se había logrado escapar a finales de la guerra, se había escapado hacia Argentina y fue descubierto por el Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí. Y de ahí justamente es cuando lo encuentran, es llevado a Jerusalén y transcurre el juicio, que es el que Hannah Arendt analiza. Ella va al juicio a modo de periodista, pero al mismo tiempo ella era una sobreviviente, porque ella había abandonado Alemania en 1933 cuando veía más o menos lo que estaba pasando. Se fue hacia París y en París sí fue internada en un campo de concentración, pero bueno, tuvo la suerte de poder escapar junto a su madre y se fueron a Estados Unidos. Y ella, siendo filósofa, dedicó toda su vida al estudio del totalitarismo porque, bueno, ella lo había vivido en carne propia. Bueno, en el texto, y bueno, también por lo que leí afuera, ella dijo que llegó a Jerusalén creyendo que existía ese mal radical, pero al ver a Eichmann se dio cuenta que no era un ser maligno en sí que ella imaginaba, sino que estaba equivocada. Lo vio y se dio cuenta que era una persona cualquiera, que si le sacabas el uniforme y el rango, era una persona común, como cualquiera de nosotros. Y esa percepción que tiene de él es la que la hace usar la expresión de banalidad del mal, que quiere decir que si colaboran un montón de estos seres banales que afirman sin plantearse lo que está pasando, si dejan de pensar, los lleva a cometer las atrocidades que cometieron. Eichmann hizo lo que hizo para poder ascender de rango de sus compañeros y que son sus rivales también, pero jamás se plantea la gravedad de lo que está haciendo. Entonces, ella, más o menos lo que concluye es que este personaje insignificante siempre va a ser un funcionario obediente, digamos, no se va a estar realmente planteando lo que me dicen que hago está bien, está mal. Y voy ella, bueno, justamente a lo que va es que la base del éxito del totalitarismo es la banalidad del mal. Buenísimo, muchas gracias, Juli. Genial tu presentación. ¿Leyeron el texto, chicos? ¿Alguno de los que está? Sí, ¿No? sí, sí, ¿Sí? Ah, bueno, muy bien. sí, 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 lo Buenísimo, leímos, sí. Daniel. ¿Lo habías leído? No, conocía la historia eh, de Eichmann acá en Argentina simplemente porque sí, porque la conocía y Hay películas, hay un montón de películas y sí, series. En Netflix hay una, yo le decía a Julie que hay dos películas. Una muy mala en Netflix, muy mala porque reproduce la historia que después Hannah Arendt desmiente,
¿no? Que es, Eichmann es malo, es malo, es malo y es castigado. Bueno, esa es una primera película que cuenta cómo eh, lo capturan en Buenos Aires. Está linda la peli porque es entretenida, digamos, si uno no busca encontrar la filosofía de Arendt, va y se ve una película de suspenso y es interesante. Yo les cuento que lo agarran al señor, ya les spoileo la película. Este, y hay otra que es sobre Arendt, ya un poco más cárnica la película, tiene más densidad, ¿sí? Más interesante. Bueno, la verdad es que Juliana nos dejó con poco para decir, porque estuvo muy bien. El texto del Muy libro, redondo, sí, muy redondo, muy bien estuvo. muy redondo. El libro entero se ocupa del juicio, de las percepciones que Hannah Arendt tiene sobre el juicio y todo. Y a mí me interesaba que ustedes trabajaran o que ustedes percibieran este concepto. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque eh, la primera pregunta, yo no sé si se acuerdan, la primera pregunta me parece que de la primera clase, cuando estaba Julia Regui hablando sobre la antropología, una estudiante pidió la palabra y preguntó sobre qué pasa cuando no hay Estado, cuando el Estado no llega a ciertos sectores de la sociedad. ¿Sí? Obviamente la chica se refería a los sectores de la exclusión, de la pobreza y demás. Y medio como que le dijimos, vos sos el Estado. Vemos, cuando el médico va, el médico es el funcionario, es la persona que tiene que hacer cumplir los derechos humanos, básicamente. Eh, y después nosotros cursamos y vemos conceptos como los de Weber, ¿no? El Estado es el monopolio de la violencia, pero además es la burocracia, ¿sí? Y la burocracia también estamos nosotros. Nosotros somos la burocracia. Los médicos son la burocracia, los profesores, ni hablar, somos la burocracia. Hay que asumir también el lugar de uno en el esquema social. Este, entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos como dice la canción, esta también es para mayores de 40. eh, eh, Permanecemos y transcurrimos, eh, nos quedamos envejeciendo y creciendo y no hacemos nada o no, o hacemos algo por la sociedad y por la patria. Bueno, ¿cuándo hacemos algo por la sociedad y por la patria? Y cuando no, nos convertimos en reproductores de las lógicas de dominación y de bastardeo y de empobrecimiento, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver entonces Eichmann en eso? Bueno, Eichmann somos todos de alguna manera, eso es lo que nos decía recién Juliana. Eichmann, Está bueno, Carlos, en un momento, no sé si está bueno para verlo, en un momento del juicio, Eichmann dice que él, llegado un momento de la guerra, él decide no tomar ninguna decisión por sí mismo. Él dice, yo ahora voy a hacer lo que me digan. Entonces él dice, dice Hannah Arendt después, él se deja llevar, simplemente. Y esa es ella en un momento lo describe como así, es como nada, como nadie, sí, como un pobre burócrata. Y por eso, en un momento, uno tiene que reflexionar lo que vos decís. Digamos, cualquiera de nosotros, en cualquier momento, si se transforma en eso, simplemente se deja llevar. Y lo que termina diciendo Ana es que la banalidad del mal consiste en eso, en la irreflexibilidad, en no reflexionar bien. y dejarse llevar. Acá tengo el texto, Eso, justamente. eso es terrible. Acá dice, para expresarlo en palabras llanas,
podemos decir que Eichmann sencillamente no supo jamás lo que se hacía. ¿Sí? Y claro, fue muy polémico la publicación de este libro, la odiaron los judíos a Hannah Arendt, la detestaron, porque, ¿qué dijo ella? Dijo, este juicio es un circo, no es para administrar justicia, este juicio es para encontrar a un culpable y convertirlo en el chivo expiatorio de todas las responsabilidades. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Eichmann es convertido en, como dijo Julie, en un paradigma del mal, cuando en realidad era un burócrata que lo único que hacía era intentar ser lo más eficiente posible en su trabajo, que consistía en diseñar horario de trenes, básicamente, para pasar de subdirector a director, pongamos por caso. ¿Qué es lo que hace el 80% de los burócratas en todas las estructuras burocráticas del mundo? Entonces, Sí, sí. si los Llega a fin trenes de eran... año y ¿Cómo? llegar a fin de año y tener un ascenso. Eso es Y tener un ascenso, básicamente. como dice también Gieco, otro sobre 40. Este, em, si los trenes transportan alimentos para terminar con la pobreza en el mundo o transportan judíos para ser llevados a las cámaras de gas, para él era lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que dice es, no hay que deshacerse de las responsabilidades colectivas. ¿Sí? Decir que la responsabilidad es colectiva es lo mismo que decir la responsabilidad no es de nadie y no hay que permitir eso. Pero tampoco buscar un chivo expiatorio para eso. Las responsabilidades cuando son colectivas son compartidas. ¿Mm? Que es un problema muy interesante que tuvieron en Alemania al término de la guerra. Sí, yo me acuerdo haber leído a Simone de Beauvoir, precisamente, en una carta con un novio que tenía, Nelson Algren, que está editado también por Lumen, que ella contaba, bueno, el problema que tienen los alemanes con la responsabilidad con la guerra. Se sienten responsables de lo que hicieron. De alguna manera, si nosotros que tenemos el día del lunes y sabemos lo que pasó después, de alguna manera toda esa cosa que se generó en Europa a partir de la guerra, se generó mitad para combatir el comunismo en el marco de la Guerra Fría y la otra mitad para expiar las culpas. ¿Sí? Entonces toda esta cosa conflictiva que tienen ahora en Europa sobre los inmigrantes y demás tiene que ver con la culpa que les generó la propia política que ellos mismos desarrollaron en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania, que lleva adelante el liderazgo ahí, es como la que va a la cabeza del cumplimiento de los derechos. ¿Mm? También, Carlos, ahí en una parte, Hannah Arendt también hace un análisis de lo que es, lo que significa la legalidad y la justicia. mm, Porque si hablamos también de, durante la guerra, el Estado nazi se creó su propia constitución. Y, digamos, era lo que hacían, estaba perfectamente Era un reglado, Estado reglamentado de acuerdo a su derecho. era un Estado criminal y por lo tanto todos los que compartían, digamos, todos los que asumían un rol, aunque sea banal, en ese marco, estaban siendo criminales, ¿no? Estaban siendo cómplices de ese crimen. Y bueno, y medio para finalizar, estaba lo que ustedes tienen en la primera página que tienen ahí, que es lo que ella dice que debiera haber dicho el tribunal, que le debiera, porque ella especula sobre cuáles habrían sido los términos de la sentencia, porque lo que importa no es la sentencia, porque Hannah Arendt también está de acuerdo con que Eichmann sea condenado a muerte. Ella no es que lo perdona a Eichmann. Lo que dice es sí, también tiene que ser condenado a muerte, pero no por ser
el organizador de la solución final, porque no fue el organizador de la solución final, ¿sí? Sino porque no se preguntó cuál era la consecuencia de lo que hacía. Y la consecuencia de lo que hacía era el holocausto, ¿sí? Tú mismo has hablado de una culpabilidad por igual, en potencia, no en acto, de todos aquellos que vivieron en un Estado cuya principal finalidad política fue la comisión de inauditos delitos. ¿Sí? Eso es lo que dice, que lo tendría que llevar, tendría que ser suficiente para llevarlo a la muerte. El mundo de la política en nada se asemeja a los parvularios. En materia de política, la obediencia y el apoyo son una misma cosa. Y del mismo modo que tú apoyaste y cumplimentaste una política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra con el pueblo judío ni con ciertos otros pueblos de diversa nación, como si tú y tus superiores tuvierais el derecho de decidir quién puede y quién no puede habitar en el mundo, nosotros consideramos que nadie, es decir, ningún miembro de la raza humana, puede desear compartir la tierra contigo. Esta es la razón, la única razón por la que has de ser ahorcado. ¿Sí? Entonces, la invitación, yo creo que es la invitación de esta cursada de interculturalidad y salud, es esto, ustedes entérense, infórmense, nosotros les presentamos unos términos muy generales sobre lo que son los derechos humanos y sobre lo que es la diversidad del debate de la cultura y de la sociedad. Los invitamos a que ustedes profundicen en eso y se conviertan en agentes de los derechos humanos, en agentes de la igualdad. Básicamente eso, que en el ejercicio de la profesión de ustedes prioricen los derechos humanos. ¿Mm? Es fácil y a veces se gana más guita de otras maneras, chicos. Es así. A veces se gana más guita haciéndose el distraído. Pero eh, no, no está el bien ahí. O no basta con eso. ¿Sí? Este, Una así que bueno, compañera decía, Carlos, sí, una compañera de la clase anterior, me pareció que estaba muy bueno lo que dijo, viendo una situación, ¿no? Que ella trabajaba en salud de violencia. Ella decía, yo quiero no ser una más en esa fila de gente que ejerce violencia. Por lo menos, si no yo no la comparto, no la quiero compartir y no la voy a ejercer. Y eso habla de precisamente de esto que decís vos de agentes de cambio, ¿no? De darse cuenta de que uno está en esa maquinaria, pero que no tiene que hacer sí o sí lo que esa maquinaria hace. Uno puede salir un poco de ese mecanismo, reflexionar, darse cuenta y aportar lo de uno, dar lo bueno que tiene y apartarse precisamente de estas acciones que nos acercan más a Eichmann que a nosotros mismos, que a nuestras buenas intenciones. sí. ¿Querés decir algo, Juli? Que estás ahí. Ah. Bien, básicamente eso. Nosotros queríamos que ustedes eh, vieran a Eichmann, supieran cómo era el caso y supieran esta reflexión que es trascendente, es trascendente. Después, o en el mismo periodo, se están debatiendo otras cosas en la filosofía, pero todas implican básicamente lo mismo. Nosotros somos responsables por las decisiones que tomamos. Entonces, de eso no hay que perderlo de vista. Nosotros somos responsables en cosas menos importantes, como si estudiamos o no estudiamos para un examen. ¿Cómo no vamos a ser responsables de el silencio que guardamos o no guardamos cuando somos profesionales? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un montón de casos de médicos que han llevado adelante atrocidades. Sin necesidad de pensar en Mengele, que era médico, podemos pensar en los médicos que avalaron las maternidades clandestinas durante la dictadura, que también eran médicos, que tenían familias y después iban y besaban a sus nietos.
Entonces, bien, tengan en cuenta cuando ustedes desarrollan su tarea profesional que están siendo responsables por los derechos humanos que afectan, ¿sí? Entonces, todos nos podemos equivocar, todos podemos hacer cálculos más o menos precisos cuando queremos resolver un problema. Entonces, está bien, la buena praxis, la mala praxis, el error, siempre está al margen, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que los derechos humanos existen y tienen un montón de características por las que ustedes tienen que velar en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Bueno, y yo creo que con esto damos por cerrada la cursada. ¿Mm? Así que muchas gracias. Gracias, Carlos.